Gloria a Dios, el Ministerio Internacional Plenitud de Vida y su instructor Yamil Herrera les saluda en este día maravilloso, el mejor día de nuestra vida. Un fuerte abrazo para todos mis estudiantes en cualquier parte del mundo donde me estén viendo, donde estén estudiando conmigo. Creemos que cada día estamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Este día yo traigo una enseñanza que es muy importante para cada uno de nosotros y yo le he puesto por título Dios es todo en todos. Y encontramos en la escritura el apóstol Pablo hablándole a los corintios en la primera carta a los corintios capítulo 15 y en el verso 28 donde dice la palabra del Señor: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria al Señor. Eso es muy importante, poder entenderlo, poder tenerlo claro. Y vamos a ver en este estudio el cumplimiento profético definitivo alcanzado en el primer siglo, donde la parucía o la segunda venida de Cristo puso fin a la antigua era, aquella era de los judíos. Entendemos que todas las promesas se cumplieron con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y es que esto hay que repetirlo y hay que volverlo a decir y hay que volverlo a repetir. Primero, porque todas las profecías del antiguo pacto de la ley en el primer siglo, todas eh, terminan acá en el 70. Entonces, para poder traer una enseñanza correcta, tenemos que concluir ahí, porque ahí fue donde finalizó todo, con la segunda venida de Cristo. Y entonces es bueno, pues tenemos que estarlo repitiendo, aunque usted lo sepa, pero cada vez que usted lo escucha lo va entendiendo mejor. Entonces, ahora vivimos en la plenitud del reino, donde la separación entre Dios y la humanidad ha sido eliminada para siempre por la victoria de Cristo. La transición entre los pactos no fue un proceso incierto, sino un evento histórico marcado por el juicio sobre la Jerusalén terrenal apóstata. El sistema de sacrificios y sombras debía desaparecer para dar paso a la realidad espiritual y eterna que Cristo estableció plenamente. La estructura física del templo era el último obstáculo para que la presencia divina de Dios llenara toda la creación de forma espiritual. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 8 y en el verso 13 dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se hace viejo y envejece está próximo a desaparecer. Con la caída de los muros de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, lo que estaba próximo a desaparecer finalmente dejó de existir, que era la ley. Ya no hay necesidad de mediadores humanos, ya no hay velos de tela, ya no hay derramamientos de sangre de animales, porque el acceso al Padre hoy es total y completo. Entonces, la vieja creación pasó con estruendo, permitiendo que la justicia de Dios se estableciera permanentemente en su pueblo redimido, como nos dice el apóstol Juan allá en Apocalipsis capítulo 21 y verso 1. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entendemos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que cuando Juan habla, el apóstol Juan habla en Apocalipsis del primer cielo
y la primera tierra pasaron, está hablando de la ley. El término cielo y tierra tiene que quedar bien claro en tu vida, se refiere al orden teocrático de Israel en el primer siglo. Entonces, ese primer cielo y esa primera tierra en el primer siglo fue removido para que el reino inconmovible permaneciera. Entonces ya no esperamos un evento futuro, pues la consumación ocurrió exactamente cuando Jesús lo prometió en su propia generación. ¿Tienes memoria cuando Jesús, hablando con sus discípulos allá en el monte de los olivos, en Mateo 24:34, él dijo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Y está hablando de la generación de él, de sus discípulos en el primer siglo. No estaba hablando del siglo XXI, no estaba hablando del tiempo de más allá, sino estaba hablando para aquel siglo. Entonces, muchos confunden la segunda venida de Cristo con un evento físico, o sea, que piensan que Él iba a venir en persona, físicamente, pero nosotros entendemos que fue una manifestación del poder judicial del Señor contra Israel y en una forma espiritual. Cristo regresó sobre las nubes del juicio, tal como los profetas describían las intervenciones divinas en el Antiguo Testamento contra las ciudades. Su presencia marcó el fin de la era judía y el inicio del reino eterno del Padre sobre todo. En Mateo capítulo 16 y en el verso 28 dice la palabra del Señor: de cierto os digo, hablándole Jesús a los discípulos, a la audiencia que estaba escuchándolo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y es algo lógico y se entiende que cuando Jesús dice que hay algunos de los que están aquí, era porque era un tiempo corto, era un tiempo cercano en que él sabía que iba a ser en su segunda venida. Porque si no, de otra manera, pues tendríamos que pensar que los discípulos de Jesús todavía andan por ahí y que están esperando para verlo venir. Pero no es así. Eso fue en el primer siglo. Entonces, estas palabras de que hay algunos de los que están aquí que Jesús habla, garantizan que el retorno de Cristo sucedió durante la vida de sus discípulos, coincidiendo con la gran tribulación de Jerusalén. Entonces, el juicio no fue contra el planeta Tierra, no fue contra el planeta físico como enseña el futurismo, sino contra aquellos que rechazaron el pacto de gracia y persiguieron a los santos en el primer siglo. Entonces, al concluir este juicio, la autoridad de Cristo fue vindicada ante los ojos de todas las naciones del mundo conocido en aquel tiempo del pueblo de la nación de Israel. En Mateo 24 y en el verso 30 dice, y entonces aparecerá, hablando Jesús con sus discípulos, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y cuando habla de las tribus de la tierra, se entiende o entiéndase la tierra de Israel. ¿Ve? Ellos lloraron al ver su desolación total bajo las legiones romanas, que fue el instrumento que Dios usó para el juicio divino contra la Jerusalén apóstata, contra la ramera. Así, la segunda venida de Cristo se consumó, cerrando el ciclo de la espera y estableciendo el trono de David
en los cielos. La historia de la redención alcanzó su clímax y no quedó ninguna profecía pendiente por cumplir respecto a su venida. Ahí todo se concluyó. La resurrección no se trata de cuerpos biológicos saliendo de tumba, levantándose de los cementerios, sino del despertar del Hades, porque todos los que morían en el primer siglo, desde Adán hasta el 70, los que morían iban a dar al Hades. Y ahí iban a estar, no con el cuerpo, no físicamente, porque el Eclesiastés dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu a Dios quien lo dio. Entonces, ellos iban a dar a un lugar que se le conoce o se le conocía como el Hades o el Seol. ¿Ven? Ellos estaban ahí retenidos en el Seol y ellos fueron liberados en la segunda venida de Cristo para entrar en la presencia directa de Dios en el reino. Entonces, este evento espiritual ocurrió en el 70 después de Cristo, cuando el último enemigo, que era la muerte espiritual, fue destruido. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 54, el apóstol Pablo les dice: y cuando esto corruptible, hablando del cuerpo, se haya vestido de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. La muerte que entró por Adán fue revertida por el segundo Adán, o sea, por Cristo, permitiendo que el hombre volviera a tener aquella comunión con el Padre, cara a cara con su creador. Hoy ya no hay una sala de espera, hoy ya no hay un Hades, hoy ya no hay un lugar donde los que mueran vayan a dar a ese lugar. Y cuando hablo de hoy, hablo del año 70 para acá, después de que todo fue consumado y se abrió el camino nuevo. Entonces ahora ya no hay una sala de espera para los santos, pues al morir físicamente hoy pasamos instantáneamente a la plenitud total del reino. Maravilloso. La resurrección fue el paso del estado de separación bajo la ley al estado de vida bajo la gracia. En Daniel capítulo 12 y en el verso 2, el profeta Daniel escribe: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. ¿Ve? Entonces, ahí es cuando ellos iban a dar al Hades o iban a dar al Seol, y en la segunda venida de Cristo ellos iban a ser despertados y a ser unos para destrucción y otros para pasar a la vida eterna. Entonces, este despertar coincidió exactamente con el tiempo de angustia, cual nunca fue, que es el asedio de Jerusalén por las tropas romanas, las tropas de Tito Vespasiano. Entonces, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte es ahora una realidad presente que disfrutamos todos los creyentes. Estamos revestidos de inmortalidad espiritual, poseyendo la vida eterna que no puede ser tocada por el decaimiento de este mundo material. El templo de Jerusalén no era solamente un edificio, sino que era el centro del cosmos para el judío. Hay un video que yo grabé que se llama El Microcosmos, o que se llama La Caída del Templo, donde yo hablo exactamente de eso, del microcosmos, para que usted lo tenga más claro si no lo ha escuchado, y si lo ha escuchado le recomiendo que lo vuelva a escuchar, porque ahí cada vez que uno escucha aprende más. Gloria al Señor. Entonces, ahí estaba representando la separación entre Dios y el hombre y su destrucción total, donde no quedó piedra sobre piedra, sino que simbolizó
que el acceso al lugar santísimo ahora quedó o está abierto para todos, sin un lugar de espera. Al caer el templo físico, el cuerpo místico de Cristo surgió como el verdadero templo donde habita la plenitud divina. Por eso Marcos, en el capítulo 13 y en el verso 2 dice, Jesús, hablando el Señor respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Hablando del templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Él está hablando con sus discípulos. Y precisamente Flavio Josefo en la historia nos cuenta que como el oro, el templo todo estaba revestido de oro, y con el fuego que le metieron el oro se derritió, y entonces el oro se metió entre las piedras del templo, y entonces los soldados romanos, para que no se perdiera nada, arrancaron piedra sobre piedra y no quedó piedra. ¿Por qué? Porque ellos arrancaban las piedras para sacar el oro que estaba metido entre las rendijas. Gloria al Señor. Y así se cumplió la profecía que Jesús le dijo a sus discípulos. Entonces, esta profecía de Jesús se cumplió literalmente, marcando el fin de la era donde la adoración estaba ligada a un lugar geográfico. Ahora Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Te das cuenta? Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que su presencia llena a sus hijos, a sus reyes, hoy por el Espíritu. Dios está en todos y Él es todo en cada uno de nosotros, y nosotros somos uno con Él, uno en el uno. Entonces, la gloria de Dios ha salido del confinamiento de un edificio de piedra para llenar toda la tierra a través de su pueblo, a través de su iglesia, la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. En Juan capítulo 4, verso 21, Jesús, hablando con aquella mujer, le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esa hora llegó y ahora estamos en esa hora, ahora estamos en ese tiempo, ahora estamos en ella. El reino no viene con advertencia visual porque es una realidad interior, es una realidad espiritual en cada creyente. Gloria al Señor. Entonces, somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, la de arriba, la cual es libre y es la madre de todos nosotros los que creemos, donde somos uno en el uno con Él. A diferencia de los reinos humanos, el reino de Dios establecido en el primer siglo no está sujeto a limitaciones del tiempo. No es un reino político que esperamos que aparezca en el futuro, sino un gobierno espiritual que ya rige sobre los corazones. En Lucas capítulo 17 y en el verso 21, Jesús siguió diciendo, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Gloria al Señor. ¿Ve? El reino es la presencia misma de Dios, la esencia misma de Dios, operando en la historia a través de su pueblo redimido y a través de su pueblo que Él ama tanto, y a través de su palabra eterna. Al ser un reino espiritual, su crecimiento es constante y su influencia transforma la realidad humana desde adentro hacia afuera, día tras día. Cada día, usted y yo, cuando nos exponemos a esta palabra, vamos siendo transformados y nuestra mente, nuestro espíritu va entendiendo, va comprendiendo y va entendiendo más, y la luz cada vez se hace más amplia y nosotros vamos viendo mejor las cosas del reino. No hay necesidad de 1000 años literales futuros, pues el milenio
fue el periodo de transición que culminó en el primer siglo. El milenio, el futurismo enseña y habla de 1000 años, pero esto es algo figurativo. ¿Te das cuenta? El milenio es la transición del nuevo pacto del año 70, perdón, del año 30 al año 70, de la cruz al año 70. Ese es el periodo del milenio que se cumplió. Entonces, este dominio fue entregado al Hijo del Hombre tras su ascensión. ¿Ve? Ese dominio le fue dado al Hijo. Por eso Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ese dominio fue entregado al Hijo del Hombre, a Cristo, tras su ascensión, y se manifestó plenamente cuando sus enemigos fueron puestos por estrado de sus pies. Entonces, estamos viviendo en la era de la plenitud, donde el reino se ha expandido para abrazar a toda la familia de la tierra. La autoridad de Dios es hoy nuestra protección y nuestra guía constante en este mundo que ya le pertenece por derecho. Gloria al Señor. La relación entre Dios y su pueblo se describe a menudo como un pacto matrimonial que alcanzó su boda oficial en la segunda venida de Cristo. Israel era la esposa bajo la ley que fue hallada en adulterio. ¿Te recuerdas que él se casó con Israel en el monte del Sinaí, allá en Éxodo capítulo 19, lo puedes leer, cuando la ley le fue entregada a Moisés y ahí se dio el pacto de la ley, ahí se hizo el compromiso. ¿Ven? Pero esa mujer, símbolo de Israel, fue hallada en adulterio. Y entonces Dios la repudió. Mientras que la iglesia hoy es la nueva esposa fiel y pura. Gloria a Dios. La Jerusalén, la celestial. En el año 70 después de Cristo, el esposo regresó. ¿Y qué crees? Regresó para llevar a su amada a la casa del Padre, celebrando la unión según Apocalipsis 19:7, cuando dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La preparación de la esposa ocurrió durante el periodo apostólico, mediante el lavamiento por la palabra y la perseverancia en medio de la persecución. Con el juicio sobre la ramera, la Jerusalén terrenal, la nueva Jerusalén descendió del cielo adornada como una novia para su marido. Esta unión es indisoluble y representa nuestra comunión íntima y constante con la presencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Por esa razón, Pablo hablándole a los Efesios en el capítulo 5 y en el verso 32, Pablo dice, grande es este misterio. Es un misterio, como todos los misterios que encontramos en la palabra. El misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Ve? El misterio de Cristo y la iglesia. Entonces, el misterio de la piedad ha sido revelado y hoy disfrutamos de las bendiciones de esta unión espiritual sin ninguna barrera de separación. Somos uno con Dios, participando de su naturaleza divina y caminando en la luz de su amor que nunca falla ni se acaba. La fiesta de las bodas es una realidad presente donde nos alimentamos de la verdad y del gozo eterno. Por esa razón es que no hay nada más hermoso y más maravilloso que poder entender cuál es nuestra posición y dónde estamos hoy. Llegamos al punto culminante
donde la meta de la redención se ha alcanzado, la habitación de Dios con los hombres de forma total. El pecado ya no es un muro, el juicio ha pasado y la muerte espiritual ha sido vencida para siempre. Todo lo que Dios se propuso hacer para reconciliar al mundo consigo mismo lo logró perfectamente en la generación de los apóstoles, en el primer siglo. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y verso 28, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Gloria a Dios. Por eso es que hoy somos uno con Él. Somos uno en el uno. El, el plan funcional de Cristo como hijo llegó hasta el año 70. Y en el año 70 Él se hizo uno con el Padre, con el uno. ¿Ve? Él hasta ahí llegó su plan funcional y le entregó el reino y todo al Padre, y el Padre gobierna sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Entonces, por esa razón es que hablamos de que somos uno con Él. Esta sujeción de todas las cosas se completó cuando el último vestigio del antiguo sistema fue removido por el fuego del juicio divino. Ahora no hay nada fuera de su control y nada que nos separe de su amor manifiesto en la nueva creación. Dios llena cada rincón de nuestra existencia, siendo la fuente de toda vida y luz y propósito para la humanidad redimida. En Apocalipsis 21:3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Gloria a Dios. Esta promesa ya no es una esperanza futura, sino una descripción de nuestra realidad actual en el reino eterno que Cristo estableció. La gloria de Dios hoy es el sol que nos alumbra y su paz. Gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso tú no puedes vivir con temores, no puedes vivir asustado, con pánico, ni mirando para el cielo a ver si Cristo aparece por ahí, ni estar en angustia, ni estar desesperado. Tú tienes que estar en el reposo del Señor, viviendo en la seguridad y la confianza de que tú estás en el reino, de que tú eres uno con Él. Gloria al Señor. Y no puedes dejarte mover de esto por ninguna razón, ningún viento de doctrina, ninguna cosa, ningún cuento, como decía Pablo, de viejas, te puede mover de esta realidad. ¿Por qué? Porque si te mueven, vuelves nuevamente otra vez al yugo de esclavitud donde has pasado muchos años sufriendo. Entonces, esta promesa ya no es una esperanza futura. Nosotros vivimos en lo consumado. Gloria al Señor. Esto es una descripción exactamente de nuestra realidad actual en el reino eterno. Gloria al Señor. Por eso, la gloria de Dios es el sol que nos alumbra y su paz es el río que fluye en nuestro interior constantemente. Por esa razón, hoy, cuando entendemos estas bellezas, cuando entendemos esta realidad, nosotros nos gozamos. Son como ríos que corren por nuestro interior. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la realidad, de quiénes somos y de lo que Dios, nuestro Padre, ha hecho por todos nosotros, y lo que Cristo consumó, llevó a cabo en el primer
siglos. Gloria al Señor. El propósito de los siglos se ha cumplido. Claro que se ha cumplido y no quedó nada suelto. No quedó nada por ahí como que sí, como que no. ¿Ve? Como hay algunas personas que predican o enseñan que sí, que se cumplieron ciertas cosas en el 70, pero otras quedaron para después. Por ejemplo, la segunda venida, unos dicen que se cumplió la destrucción del templo, pero que la segunda venida quedó para más adelante. No, la segunda venida fue para destruir el templo y para pagarle al Israel apóstata. No te dejes engañar. El propósito de los siglos se ha cumplido. El plan de Dios ha sido ejecutado con éxito y nosotros somos beneficiarios también de todo lo que sucedió en aquel momento, en aquella época. Por eso debemos de alabar y darle gloria a Dios, alabanza al Señor, y darle gracias en todo y por todo, por las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida y por la seguridad que tenemos de que ni lo alto ni lo bajo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en el Señor, en Cristo Jesús. El reino eterno es nuestra morada presente, una realidad espiritual donde la victoria de Cristo en el 70 después de Cristo nos otorgó acceso total al Padre. No aguardamos más juicios ni venidas, sino que celebramos la presencia de un Dios que ya es todo en todos en nuestra vida. Gloria al Señor. Estas son buenas noticias, mi amado. Toma este video, compártelo y tenga seguridad que estas cosas pueden suceder, cosas grandes cuando una persona escucha esta palabra. Yo sé que son cosas nuevas que quizás nunca he escuchado, pero no es que son nuevas porque no las he escuchado, porque eso siempre ha estado en la Biblia, sino que Dios está despertando el entendimiento de la humanidad para que conozcan la verdad. Yo te declaro santo, completo y perfecto y reinando en plenitud de vida, y nos encontramos en el próximo video. Gloria a Dios.